Compañeros y tutor, cordial saludo. Mi nombre es John Jairo Navia. John Jairo Navia García. Voy a presentar la sustentación de dos de los ejercicios que serán los siguientes. El primero ejercicio, que es definición de derivada utilizando el límite, y el segundo, que es un problema sobre el área máxima que se obtiene con un rectángulo de un perímetro dado. Estos son los ejercicios. El primer ejercicio consiste en utilizar la definición de derivada a partir del límite para encontrar la derivada de esta función, que es 6x al cuadrado más 4x. La definición dice que f' de x, o lo que es lo mismo la derivada de x, es igual al límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? De f de x más h menos f de x sobre h. Eso ni más ni menos equivale a decir que ese es el límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? De f de x2 menos f de x1, o lo que es lo mismo, y2 menos y1, o delta de y, ¿sobre quién? Sobre x2 menos x, o x más h menos x. Es decir, ese delta de x se puede escribir abajo como x más h menos x, que es el mismo h. Hago esa operación simplemente para mostrar que ahí está implícita la definición de pendiente. Es muy cercano a la definición de pendiente, y de hecho lo que es una derivada la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto donde la escojamos. Listo. Metemos entonces acá. Listo. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? De esta función que está aquí, aplicándole esto. Es decir, que aquí x lo reemplazo por, aquí reemplazo a x por x más h, y este lo reemplazo x por x más h, y luego le resto el mismo f de x, es decir, le resto la función como la tenía. Eso es ni más ni menos lo que hay que hacer. Vamos a hacerlo rápidamente. Lo he puesto ahí para que se vea pues cómo operaría, y lo demás ya es el desarrollo pues. Entonces vamos a operar primero lo que está dentro del cuadrado. X más h al cuadrado, pues eso es el cuadrado de una suma, que es un binomio cuadrado perfecto, o sea, x al cuadrado más 2xh más h cuadrado, dejamos el 6 afuera por ahora, más 4 por x más h, pues es 4x más 4h cuando meta el 4, menos la función original como lo mostramos ahora, es decir, menos 6x al cuadrado más 4. Cuando rompamos este corchete, lo que vamos a ver es que este menos cambia el signo del 6 a menos, y cambia el signo de 4x a menos, entonces queda menos 6x al cuadrado menos 4x. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos aquí es que este término 6x al cuadrado y este 6x al cuadrado son semejantes y opuestos, entonces se cancelan. Y lo mismo pasa con el 4x y el 4x, se cancelan. La expresión general que nos queda entonces es la siguiente, que la derivada f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? De 12xh más 6h cuadrado más 4h sobre h. Es decir, cuando hemos eliminado este x al cuadrado con este x al cuadrado que está acá, el 4x con el 4x. Bueno, ahorita lo corrijo porque no tengo mucho tiempo. Listo. Pero entonces yo no puedo reemplazar aquí h igual a 0 porque la expresión se me indetermina. ¿Qué hago entonces? Factorizo la h del numerador, le saco esta h aquí al 12xh, le saco una h a este 6h cuadrado y le saco una h al 4. Y nos va a quedar que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, factor de qué? De 12x más 6h más 4 sobre 1, porque ya saqué la h. Como estas dos h son iguales, pues entonces se cancelan, y la expresión que me queda es que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? De 12x más 6h más 4. En este momento, cuando h tiende a 0, 6h tiende a 0, es decir, casi prácticamente puedo considerar que es 0, y en el límite de hecho es 0, y la expresión final que me queda es que f' de x es igual a 12x más 4. Cuando ya sabemos las
Fórmulas de las derivadas, pues de aquí evidentemente sabemos que la derivada de 6x al cuadrado más 4x es igual a 12x más 4. Y al aplicar la definición de límite, pues obtenemos el mismo valor. ¿Listo? Ya entonces hemos hecho el primer ejercicio, que es aplicar la definición de derivada utilizando el límite. Las reglas aplicadas fueron operaciones algebraicas como el cuadrado de un binomio, el cuadrado de la suma de dos términos, la suma de términos semejantes, la cancelación, la factorización con factor común h y la aplicación del límite de h cuando tiende a cero de una expresión que es continua. Vamos entonces a aplicar, a mostrar el segundo ejercicio, que es el problema sobre el perímetro. Aquí está. El ejercicio que me correspondió fue el siguiente: encontrar el ancho y el largo de un rectángulo para que su área sea máxima si su perímetro es de 100 centímetros. ¿Qué es lo que nos están diciendo ahí? Vamos a hacer un pequeño intento de meter una gráfica aquí para explicar. Vamos a introducirle una tabla. Lo que nos están diciendo es que dado un rectángulo, las áreas van a variar dependiendo de qué, de la altura y del ancho, pero con una condición, que la suma de las dos alturas y los dos anchos sea 100. Eso equivale a hacer lo siguiente: vamos a variar las alturas esto es lo que nos están diciendo, que si variamos la base o si variamos la altura, pues el área cambia, pero la condición siempre va a ser que la suma de las alturas y las bases sea 100. Como son dos alturas y dos bases, pues será x más y igual a 100. A y le vamos a llamar la altura y a x base. Ahí entonces tenemos que sumando nos da 2x más x, 2x, y más y, 2y, y eso me da 100. Planteemos ahora el problema en función de x y nos dará la siguiente. Al despejar, tenemos que y de x es igual a 50 menos x. ¿Por qué? Pues porque 2y es igual a 100 menos 2x y pasamos a dividir el 2. O lo que es lo mismo, cancelamos el 2 aquí, el 2 acá, dividimos a 100 por 2 y nos da 50. Entonces nos queda x más y igual a 50 o y igual a 50 menos x. Bien, para que el ejercicio tenga sentido, nos damos cuenta que tiene que variar x tiene que variar entre 0 y 50 para no ir a obtener un área negativa. El área de cualquier rectángulo pues es la base por la altura. Ya sabemos que la base es x y que la altura la despejamos en función de x. Por lo tanto, el área en función de la base es x por y de x. Pero aquí ya habíamos obtenido una expresión general de y en función de x que era 50 menos x. Por lo tanto, la altura entonces será x por 50 menos x, y desarrollando eso tenemos que x por 50, 50x, y x por menos x al cuadrado. Eso es una parábola que abre hacia abajo porque el coeficiente aquí de la x al cuadrado es un 1 y es menor que 0, o sea, es menos 1. Es una parábola que abre hacia abajo. Esa parábola o esa gráfica alcanza un punto crítico en donde su derivada, es decir, a' de x es igual a 0. ¿Cuál es la derivada de esta parte que está aquí? Pues la derivada de k por x es k, que es 50 en este caso, 50x, la derivada es 50. Y la derivada de menos x al cuadrado pues es menos 2x, porque yo bajo el exponente, me queda 2 como coeficiente de x y arriba le resto 1. Es decir, 2, aquí, 2 menos 1, así es la fórmula, pues eso es igual a 1. Por lo tanto, entonces, la derivada será igual a 50 menos 2x. Pasamos al otro lado la expresión 2x y nos queda que 50 es igual a 2x, y luego pasamos a dividir el 2, entonces nos queda que x es igual a 25. Ese punto crítico es un máximo, ya que la segunda derivada, es decir, cuando nosotros derivamos esta expresión que está aquí nuevamente para obtener una segunda derivada, nos da que la derivada de 50 es 0 porque es una constante, y la derivada de menos 2x es menos 2. Como la segunda derivada es menos 2, lo que tenemos ahí es que eso es un máximo, o sea que ahí vamos a alcanzar un máximo. Tenemos entonces que el rectángulo tendrá un área máxima cuando x es igual a 25. Si x es igual a 25, yo despejo y nos va a dar
que y es igual a 25. Es decir, como x y y valen lo mismo, es 25, vemos que el perímetro es 2 veces 25,50 más 2 veces 25,50 igual a 100. Significa que el área máxima es cuando obtenemos un cuadrado. Ese cuadrado se obtiene con x y y igual a 25 y el área, por lo tanto, máxima que se puede alcanzar, es un dato que no piden pero vamos a dar, se da cuando x igual a 25, y igual a 25, por lo tanto el cuadrado vale 625 centímetros cuadrados. Bien, ya con esto terminamos de demostrar, de sustentar los dos ejercicios. Muchísimas gracias. Nos están diciendo también que, bueno, vamos a interpretar algunos datos. El área mínima ocurre en x igual a 0 y x igual a 25, que es cuando la parábola corta el eje. Entonces, cuando la parábola corta el eje Y, corta el eje Y en esos valores. Es decir, ahí el área vale 0. Si x vale 0, lo que vamos a tener es una línea recta horizontal. Y si x vale 25, entonces vamos a obtener también una línea recta. Aquí creo que tengo un error, ahora lo corrijo, lo voy a revisar más en detenido. Bueno, en general, esa es la demostración de los dos ejercicios. Muchísimas gracias, compañeros y tutor. Hasta luego.